Hola amigos, esto es 4F en la calle. Hoy venimos a conversar con Diego Olivera, director del portal digital Barómetro Internacional, para que nos dé su visión acerca de las nuevas relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. ¿Cómo está, señor Diego? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Una de las preguntas que vamos a comenzar es, Estados Unidos, más que intenciones, ¿qué intereses tiene sobre Venezuela? Bueno, realmente Estados Unidos, por la característica sociopolítica, plantea nuevamente la posibilidad de un diálogo, pero contradictoriamente este diálogo está frenado por el propio presidente Barack Obama. Si analizamos este tema, Barack Obama recientemente dijo concretamente que no iba a haber relaciones si no se daba indudablemente la liberación de los presos políticos y no se daba realmente el referéndum revocatorio, sin comprender o entender o no querer entender la realidad política de Venezuela y los errores que cometió la Mesa Unidad Democrática al no hacer el referéndum acotado. Por eso yo creo que realmente Estados Unidos, ante el diálogo probablemente de la OEA, donde realmente por 3 veces logra Venezuela lograr que no se dé una situación de emergencia o de intervención, se logra realmente frenar, pero Estados Unidos probablemente va a seguir jugando. El ejemplo más claro también es la avenida de Shannon, Tomás Shannon, que vino a Venezuela y que también no estuvo ni horas aquí y no definió, más se reunió con la MUD que con el presidente Nicolás Maduro. ¿Venezuela debe estar alerta extrema ante las ayudas de Estados Unidos? Sí, yo creo que realmente hasta ahora, en todo el proceso bolivariano, no ha habido ninguna. Yo estuve investigando, no ha habido ninguna ayuda de Estados Unidos, todo lo contrario. Ha habido asesoramiento generalmente a los sectores opositores, ha habido pagos a países externos que están agrediendo a Venezuela, como el caso de Colombia, vinculado al sector de Uribe, es decir, concretamente, que ha hecho la campaña más fuerte contra Venezuela y ya está determinado invadir a Venezuela con tropas extraterrestres, ¿no? Entonces realmente, indudablemente que estamos ante una situación geopolítica muy difícil para Venezuela, ¿no? Y bueno, próximamente, y realmente el tema del petróleo es el centro, indudablemente, seguiremos conversando esto seguramente, va a ser el centro del enfrentamiento que se va en América Latina. El ejemplo más claro es lo que está pasando ahora en Mercosur también, para tener un ejemplo. Ni Paraguay ni Brasil quieren que se traspase Mercosur, solo Uruguay es el que está planteando el traspaso hacia Venezuela. Entonces realmente estamos existiendo un problema donde las derechas del continente también están enfrentadas al proyecto bolivariano. Este nuevo acercamiento diplomático con Estados Unidos, ¿de qué forma puede repercutir en el mercado petrolero en Venezuela? Bueno, yo creo que estas relaciones por ahora no va a haber ninguna repercusión, ¿no? Es decir, el propio desarrollo del barril que ha ido subiendo muy lentamente, porque estaba en $40 esta mañana, ¿no? Entonces realmente hay probablemente una etapa de crecimiento muy lento, probablemente porque la OPEP fue dañada por la política de Estados Unidos. Entonces realmente Estados Unidos ahora mismo debemos tomar en cuenta que en el caso de Guyana, la petrolera encontró petróleo. Esto va a generar otro conflicto internacional porque es en las aguas de diferente, ¿no? Entonces vamos a estar enfrentándose. La política de Estados Unidos indudablemente va a ser reforzar la Oil Company que está trabajando en Guyana para poder sacar el petróleo que indudablemente le pertenece al Estado venezolano, ¿no? Esa es realmente la realidad que se está generando a nivel del petróleo y de las relaciones con Estados Unidos, ¿no? ¿Quién está detrás de la activación de la Carta Democrática? Bueno, la Carta Democrática normalmente está activada primero por Estados Unidos. Probablemente si analizamos la realidad, ya Obama ha aplicado 2 decretos imperiales contra Venezuela. El primero, el año pasado, y ahora volvió a replicarnos con otro decreto más. Entonces, indudablemente, la base del gobierno de Obama es tratar, antes de irse del gobierno, sacar al presidente Maduro. Ese es uno de los objetivos que tiene Obama, el señor Barack Obama. Entonces, realmente, la Carta Democrática, que ha fracasado indudablemente, porque la oposición, si bien la MUD como tal dice que sí se aprobó, una mentira grande, todas las mentiras que ha hecho la MUD, que es una de las peores todavía, entonces se demuestra que la carta no fue presentada ni fue aprobada.
Lo único que se logró en las 3 reuniones, las 2 primeras que se hicieron en República Dominicana y la que se hizo en Estados Unidos, en todo momento la mayoría fue por el diálogo. Si bien tuvieron momentos que lograron que se hiciera la reunión, unos votos más tuvieron para que leyera el documento el apócrifo y antinacionalista de América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Entonces, esos personajes, Luis Almagro fue probablemente el principal proveedor de este proyecto, con mentiras, porque él presentó un informe fraudulento ante la OEA y además cometió errores que hoy en América Latina, hasta el propio Uruguay, lo sacó del partido político que era él, el propio el expresidente uruguayo José Mujica lo desacreditó como amigo de él y ha perdido todas las posibilidades. Y aparte se han descubierto cómo él llevó a otra gente de la derecha uruguaya a trabajar con él para indudablemente aplicar el decreto y derrotar por la vía militar al presidente Nicolás Maduro, cosa que no se ha logrado, y creemos que hasta ahora no hay esa posibilidad. El mismo Uruguay dijo ayer en una reunión, el presidente de Uruguay, diciendo que había que entregar el Mercosur a Venezuela, que indudablemente este señor va contra todo lo que es la identidad de los uruguayos y la identidad de la unidad latinoamericana. Estados Unidos está sucumbiendo ante el fracking, por eso que hay relaciones con Venezuela y su mercado petrolero. Bueno, realmente el fracking fue un proyecto que hizo Estados Unidos para controlar el mercado petrolero. Es decir, ellos probablemente venían varios años teniendo que comprarle el petróleo a Venezuela a precios de $100 el barril. Entonces Estados Unidos concibió el fracking como la solución para llenar sus depósitos de petróleo y de otros derivados, ¿no? Entonces eso generó 2 años donde probablemente la aplicación del fracking es muy costosa. Es la aplicación de agua por presión en su terreno, en su suelo, y sacar el petróleo. Pero esto generó 2 efectos: la quiebra de empresas norteamericanas, porque no tuvieron capacidad de poder sacar, de ser tan caro eso, quebraron varios, y lo segundo, la destrucción del ecosistema de Estados Unidos, porque realmente en los lugares que ellos hicieron la aplicación del fracking hubo fracturas probablemente del terreno, y eso generó probablemente hasta terremotos en Estados Unidos. Entonces, ante eso, bueno, han habido varias reuniones de la OPEP boicoteadas por Estados Unidos. Hace 3 meses atrás hubo una donde casi se había llegado al acuerdo para elevar los precios. Estados Unidos se fue a Arabia Saudita y frenó esto. Pero ahora realmente no ha podido detener el flujo de un petróleo necesario, probablemente, y bueno, se fue a $40 y puede seguir subiendo. Hay que esperar a ver cómo se presenta. Pero el fracking como tal es un fracaso de tantas cosas que ha hecho Estados Unidos, como irse a Medio Oriente a tratar de dominar el Medio Oriente y destruyó el Medio Oriente y no hizo ninguna solución al problema. Estados Unidos probablemente es un país que no solamente destruye el resto del mundo, sino que es capaz de destruir su propio sistema. Porque acordarse de acciones que ha hecho Estados Unidos, como las Torres Gemelas, que voló las Torres Gemelas y está demostrado, ahora volvieron a salir nuevas imágenes y se demuestra otra vez, es decir, de que fue una implosión, es decir, que se hizo desde adentro de los edificios, sin importar cuántos mueran. Estados Unidos no hay problema. Obama dijo también que no había problema, que los drones habían matado a no sé cuántos civiles y pedía disculpas. ¿Y hasta cuándo va a pedir disculpas por matar gente, no? Entonces, bueno, esa es la realidad y el fracking es parte de ese fracaso. ¿Por qué la OEA tiene en su foco en Venezuela, teniendo en cuenta toda la represión social que hay en la región, como en el caso de Argentina, Chile, Colombia, México? Indudablemente que estamos ante una guerra entre una derecha que se ha ido acrecentando a nivel de América Latina. Tenemos el caso de Macri en la Argentina, tenemos el caso de la derecha paraguaya, tenemos el caso de la derecha mexicana, la derecha de Panamá, Chile, que volvió a caer en la derecha. La Bachelet se había mantenido en cierta manera independiente, pero vuelve, por supuesto que Perú en contra. Entonces realmente en este momento el fuerte del proceso bolivariano, indudablemente que fue a través de la construcción del proyecto del comandante eterno Hugo Chávez, que fue construir una red de alianzas, crear la CELA, crear el CELA, perdón, me confundí, la CELAC quise decir, ¿no? Y UNASUR, ¿no? Entonces, estas 2 formas de autodefensa UNASUR
de nuestras tierras y la CELAC como la unidad ideológica o política del continente. Esto generó indudablemente, junto con Petrocaribe, la unidad del Caribe, que siempre había estado independiente y manipulado por Estados Unidos, lo unió. Y esto ha sido el fuerte, indudablemente, hoy de las reuniones de la OEA, porque si no hubiéramos tenido el Caribe, hubiéramos perdido. Pero la mayoría de estas islas que todavía reciben el Petrocaribe, el petróleo solidario, ¿no?, y han recibido el apoyo de Venezuela en muchas oportunidades, mantienen una solidaridad y una coherencia. Pero los otros países que está aplicando, bueno, lo vimos como la canciller le contestó indudablemente al de Paraguay y al de México, que son increíbles, ¿no? Porque tú analizas México, México es el país que más de un siglo ha masacrado a su pueblo, más de un siglo. Entonces realmente estamos indudablemente hasta un nivel altísimo de una derecha fortalecida, por supuesto con Estados Unidos, pero realmente el último discurso, el penúltimo discurso de la canciller que habló con el mandatario norteamericano, ¿no? Es decir, ahí ella demostró una vez más la fuerza que tiene, la verdad, y eso permitió, pero indudablemente México no va, el propio embajador habló en esa reunión, yo la vi toda, y realmente habló como si ellos fueran una democracia, y no hay ninguna democracia. Y en Paraguay, el ejemplo más claro, y termino este punto, es que el presidente es un tipo corrupto de toda la vida, es un tipo que estuvo detenido en la época de Stroessner por narcotraficante, es el principal, ¿cómo se llama?, de contrabando de cigarros, que es más grande del Cono Sur, es decir, tiene montones de cajas de cigarros, las vende de contrabando total, y aparte ha aparecido hasta fotografiado con los carteles de la droga de Paraguay. Así que estamos totalmente ante fenómenos como Macri, que salió diciendo que él no tenía ingresos y ahora la Fiscalía lo está vigilando y trae dinero del exterior y lo legaliza, una cosa que no se podía hacer en Argentina. Entonces, indudablemente que estamos ante una crisis diferente. Es decir, la muerte del presidente Chávez y la presencia de nuestro presidente hoy, Nicolás Maduro, generó que la derecha y Estados Unidos creyeron que era el momento de tumbar el chavismo. Ese es el objetivo principal. Destruir al chavismo y destruir la revolución bolivariana. Son los objetivos, junto a la adquisición del petróleo, por supuesto. No habría otra. Okay. Bueno, yo te diría que la agresión de Estados Unidos es histórica. Desde que surge como país, Estados Unidos invade a México. Cuando se transforma en un país, invade a México y le toma el 45% del territorio, todo lo que es el sur de Estados Unidos. Después de ahí se toma la atribución y agarra a Puerto Rico, que hoy está destruido y no sé qué, totalmente su economía y su crisis. Segundo, después invadió toda Centroamérica, en la época de Theodore Roosevelt. Entonces, Estados Unidos es un estado beligerante, además ha nacido con una convicción, como lo tienen los israelitas, el mismo concepto, que son elegidos por Dios para masacrar a los demás, ¿no? Ellos son así. Estados Unidos tiene eso en la Constitución. La Constitución dice, hemos sido elegidos por Dios para gobernar. No decía en el mundo, pero decía para gobernar. Y cuando Monroe dijo América para los americanos, estaba hablando de ellos. Y así le contestó Bolívar. Le contestó Bolívar y después le contestó José Martí el cubano. Entonces, estamos indudablemente, hoy no es lo herido. Ellos son comerciantes. Ellos lo que buscan es adquirir el petróleo a precios más bajos, como fue en la época de las regalías de la época de Gómez. Hay que acordarse que de la época de Gómez, que surgió la explotación del petróleo, hacia aquí, hasta la época de la Cuarta República, se robaron todo y el precio del petróleo no pasaba de $6. Y aparte le ponían que no era petróleo, que era bituminoso. Entonces era toda una estafa, ¿no? Entonces Estados Unidos ahora quiere volver a retomar, no solamente en Venezuela, que retomaron en el mundo. Por eso dijo clarito Obama hace un tiempo atrás que quería recuperar su patio trasero, con esos términos, ¿no? No es que habló de otra cosa. Entonces, ante esa realidad, indudablemente que estamos conscientes de que Estados Unidos no tiene prurito para atacar a cualquiera, ¿no? Ahora mismo Obama también declaró hace poco que había sido un error destruir a Libia. ¿Y cómo? Vos matás gente, millones, se genera toda la inmigración hacia Europa, ¿y qué valor tiene eso? Pero bueno, volviendo al tema América Latina, es lo mismo. Es decir, él cuando llegó a Buenos Aires le dijo a Macri, un tipo corrupto toda la vida, que tiene 200 expedientes abiertos, pero como tiene mucho dinero, compra a todos los jueces,
Y sí, le dijo Macri, ahora eres tú el hombre, Obama le dijo, tú eres el hombre para el cono sur de América. Pasando por encima de Uruguay, pasando por el Brasil, pasando. Entonces estamos indudablemente ante una guerra de dominación de Estados Unidos. Y la crisis económica de Estados Unidos es una crisis que lleva ya más de 10 años. Sí, primero fue el famoso, realmente cuando hubo el tema de la burbuja inmobiliaria, después vinieron otras cosas y no ha podido salir de la crisis. Y al revés ha aumentado la pobreza en Estados Unidos. El propio Fondo Monetario aplicado en su último análisis ha dicho que Estados Unidos, la mitad de la clase media se ha reducido a la pobreza. Entonces que realmente es la crisis que tiene Estados Unidos interna. Entonces ellos, para evadir la crisis, ¿por dónde ingresa el dinero? Ingresa el dinero indudablemente por los militares, ingresa por la guerra, ingresa indudablemente por el complejo militar estadounidense, que son los que ganan el dinero vendiéndole armas a las guerras de Medio Oriente, vendiéndole armas a Arabia Saudita, a la propia Israel. Entonces Estados Unidos, en este momento, más que vivir de la mercancía, están viviendo indudablemente de la guerra. ¿Qué mensaje tiene para Venezuela ante los intereses imperiales? Bueno, en realidad una frase del Che Guevara, ¿no? El Che Guevara dijo una vez en un evento, cuando lo sacaban de la OEA, justo en este caso acá de la OEA en Punta del Este, en Uruguay, él dijo, al imperialismo no se le puede dar ni un tantito así. Entonces nosotros tenemos que entender que el imperialismo va a buscar la forma, lamentablemente, de destruir a nuestro país. Y entonces, ante eso, tenemos que hacer una reflexión. Nosotros, que vivimos en Venezuela, nos sentimos venezolanos, que tenemos que desarrollar rápidamente una economía que nos permita superar la crisis económica que tenemos, aparte de la guerra económica, aparte de todos los problemas que vienen de afuera. Hay que entenderlo. El chaquerismo no salió del aire, salió del financiamiento, pero realmente ante el imperialismo hay que tener claro que no se le puede subestimar. No se le puede subestimar, porque indudablemente ellos han hecho cualquier cosa en el mundo. Y con Obama es el presidente que más ha bombardeado en la historia de Estados Unidos. El premio Nobel de la Guerra, entonces ante eso, la unidad de los revolucionarios, que no estamos unidos, las peleas, las colas que se ven, lamentablemente, son producto de la manipulación de la derecha revolucionaria. Y ante eso, solo la unidad del socialismo, la unidad por la construcción del socialismo como el socialismo, todo desde el punto de vista, por la construcción de nuevamente esa revolución bonita, precisamos fortalecer y crear todos los mecanismos que nos permitan derrotar a la derecha y derrotar al imperialismo. Muchas gracias por venir, señor Diego. Esto fue 4F en la calle y nos vemos en una próxima entrega.